Bien, vamos a continuar con estas conferencias, con esta capacitación. Vamos a hablar del proceso final de lo que es la atención paliativa. Es una parte importante de nuestro trabajo, de nuestra atención, es la atención al final de la vida. Eh, como sabemos, bueno, pues muy pocos especialistas estamos entrenados o todos creemos estar entrenados en dar una atención al final de la vida, ¿no? Simplemente tomamos los signos vitales, entramos con el carrito, tomamos el electrocardiograma. Vemos que no hay signos vitales, se termina determinando la hora de la muerte y se acabó, ¿no? Se determina la hora de la muerte, sales, das la mala noticia a los pacientes y se prepara el cuerpo, ¿no? Eso es lo que está determinado, lo que nos enseñaron, lo que hemos visto en los hospitales, en los centros de segundo y tercer nivel, en lo que nos corresponde en un primer nivel de atención. Bueno, pues a veces o en alguna ocasión pues nos han de llamar eh, en nuestro centro de salud o ha de tocar que nos lleven a un paciente ya sin signos vitales y tenemos que avisar a los servicios médicos municipales o, bueno, nos quedamos en shock o nos quedamos sin herramientas sobre qué hacer en el momento en el que el paciente pues ya no cuenta con signos vitales. Pero qué hacer o cómo reconocer que un paciente se encuentra ya sin signos vitales o que ya no tiene vida, pues es sencillo, pero cómo reconocer o cómo dar una atención en el final de la vida, en el momento final de la vida, pues es distinto, ¿no? Es distinto dar una atención en los últimos momentos, antes, previo, el momento previo, pues es sumamente complejo este tipo de atención, ya que si bien es complejo darle el confort y los cuidados a un enfermo en enfermedad terminal, que ya habíamos visto que no es lo mismo un enfermo terminal a un enfermo agónico, bueno, pues una situación de atención al final de la vida es todavía un escalón más, una situación más avanzada de la situación al final de la vida. Entonces, esto implica que el morir con dignidad se ha tomado como un recurso en otros países, en otras partes del mundo, como recurso para llegar a situaciones o para llegar a implicaciones como terminar con la vida de las personas, como la eutanasia o el suicidio asistido. Pero el morir con dignidad significa o implica éticamente que podemos vivir dignamente hasta el último momento. Entonces, el morir con dignidad no implica terminar con la vida de un ser humano, sino que podemos vivir con dignidad hasta el último momento de nuestras vidas. Y esta consideración debemos de tenerla que a la persona como ser humano hasta el momento de su muerte, respetando sus creencias, sus valores, así como la participación en la toma de decisiones, debemos de respetarlo hasta el momento en el que él sea autónomo, consciente de lo que él
pueda llegar a tomar como decisiones en el momento final de su vida o hasta que él pueda tomar una decisión de, ¿saben qué? Yo no quiero que me lleven al hospital, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me reanimen, yo no quiero que me lleven a un servicio médico porque yo quiero morir aquí en mi casa, ¿no? Y esto es lo que día a día se repite aquí en nuestro México, esta situación que no hacemos caso a nuestros familiares porque a nosotros como familia nos angustia que no se tenga este tipo de atención en nuestra casa, en nuestro domicilio, porque nos vemos desprotegidos como familiares, nos vemos sumamente vulnerables al no tener un tipo de servicio médico que nos dé el soporte y esa seguridad de qué voy a hacer en el momento en el que mi enfermo se encuentre en una situación crítica y yo no sepa qué hacer, yo no sepa qué medidas voy a tomar, cómo voy a evitarle el sufrimiento a mi enfermo, qué le puedo ofrecer, qué le puedo dar, qué le puedo ayudar, cómo puedo evitar una situación crítica, cómo puedo darle una muerte digna a mi familiar si estoy en una ciudad lejana, si estoy en una condición sin oxígeno, si estoy en una situación sin medicamentos, me lo tengo que llevar al IMSS, me lo tengo que llevar al Hospital Civil Viejo, me lo tengo que llevar a un hospital de segundo o tercer nivel en donde sí cuentan con los recursos, así es que te tengo que llevar porque te tengo que llevar para que te den una atención. Y en el camino corro el riesgo de que fallezca mi familiar, ¿no? Entonces tenemos una mala red, una mala situación, una situación complicada con nuestros pacientes, con nuestra forma de atención en este tipo de enfermedades que amenazan la vida. Entonces, debemos de asegurarnos como red, de capacitarnos en qué podemos hacer por los pacientes para asegurarnos que se pueda dar una atención digna. Ya veíamos como definición anteriormente que un enfermo terminal pues no es aquel únicamente aquellos que se dice que son desahuciados, que son agónicos, sino que simplemente el enfermo terminal es aquel que tiene una enfermedad que no es curativa, que no tiene tratamiento curativo, que no tiene capacidad para retrasar su evolución, que la muerte va a llevarlo en un tiempo generalmente inferior a 6 meses, que tiende a ser progresiva la enfermedad, que le va a provocar síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y que lo van a conllevar a un sufrimiento intenso, ya sea físico, psicológico, no solamente a él, sino también a su familia. Y la situación de agonía, que de igual manera es una situación que va a preceder a la muerte del paciente en una situación de horas o días. Esta fase la identificamos por alteraciones por deterioro físico intenso que le van a imposibilitar al paciente moverse, hablar o alimentarse y va a existir una dificultad, por ende, para poder hablar, para poder verlos, a hablar con su familia o allegados y participar en una actividad cotidiana como lo es comer, convivir, estar simplemente con ellos y va a haber trastornos cognitivos con crisis de angustia, van a tener miedo, van a tener alteraciones psicomotrices, pues, se van a encontrar a veces molestos, irritables, pueden presentar ansiedad y pueden llegar a presentar alucinaciones auditivas o delirios visuales. Y esto va a conllevar a que poco a poco tengan una alteración del nivel de conciencia, pueden presentarse confundidos, incluso periodos de coma en donde el paciente esté reactivo, en donde no pueda respondernos
Los síntomas más frecuentes en esta situación de agonía, pues puede ser, y lo más frecuente es que tengan dolor generalizado, disnea, falta de aire, y delirio. Ya hemos visto esta escala de evaluación, que es los criterios de Menten, que en el año 2004, pues investigador Menten hizo objetivo estos puntos que si se presentan, bueno, en mayor de 4 puntos se clasifica como un paciente en estado agónico. Si presenta frialdad o palidez nasal, frialdad de extremidades, livideces, cianosis de labios, disminución de la producción de orina, estertores premortem, apneas mayores de 15 segundos en un minuto, somnolencia de más de 15 horas de sueño al día. Bueno, pues cada una de estas cuenta con un punto, y si contamos con más de 4 puntos, representa que el paciente se encuentra en una fase agónica en donde el pronóstico de vida no va a superar las 96 horas o 4 días. Si presenta entre 1 y 3 puntos, está en una fase preagónica en donde el pronóstico de vida no supera las 3 semanas. ¿Qué pasa cuando el paciente se encuentra en estas fases? Pues existen miedos a la muerte del ser querido por parte del entorno, ¿no? Del entorno de la familia, a que su ser querido sufra mucho, a que su ser querido no reciba la atención adecuada, el miedo de la propia familia a hablar con el ser querido. Claro que hay un temor de qué le voy a decir, qué le puedo expresar, a que el ser querido sepa la gravedad en la que se encuentra. Sí, pues muchas veces no sabe si en realidad sabe que está tan grave, que está tan mal, a quedarte solo en el momento en el que se muera el paciente, no saber qué hacer, cómo reaccionar, qué va a pasar en el momento de la muerte, o que el cuidador principal lo haya cuidado tanto y que quiera estar en el momento de la muerte, y que cuando se vaya a descansar no estén en el momento de la muerte, y se culpabilizan porque después de tanto tiempo de haberlo cuidado no estuvieron con ellos en el momento de la muerte, y se castigan, ¿no? Se culpabilizan: tanto tiempo que lo cuidé y no estuve contigo en el final del momento, ¿no? Dificultades comunes de la familia, pues a compartir el afecto con la persona que se va a ir, a partir, actuar con naturalidad cuando se oculta la información, ¿sí? Muchas veces ocultan la información del diagnóstico y se trata de actuar con naturalidad, que nada está pasando, que todo está bien, y tratan de actuar como si nada estuviera pasando, ¿no? Aceptar que su ser querido se está realmente yendo, ¿no? Esa es una gran dificultad por parte de la familia. A cuidar al paciente, se bloquean, quedan en shock y no cuidan en realidad al paciente, no lo pueden cuidar, y no hay posibilidades económicas de contratar una enfermera, entonces no pueden cuidar al paciente. Entonces, aunque tú les digas, aunque tú los eduques, no pueden cuidar al paciente porque están en shock, están en una fase de duelo que se llama shock, anedonia emocional, en donde están pasmados, ¿no? Repartirse las responsabilidades del cuidado del paciente porque nadie quiere cooperar. Entonces hay familias de 8 o 10 hijos y nadie quiere cooperar, nadie puede cuidar al enfermo y nadie lo cuida, ¿no? Continuar con sus relaciones con el mundo externo. El cuidador principal se responsabiliza tanto del enfermo, que no sale, no se baña, no cuida a sus propios hijos, no interactúa con el medio, se dedica al 100%, es el otro extremo, y no hace nada más que cuidar al enfermo.
Y la última dificultad, despedirse de su ser querido, darle permiso de irse al ser querido. Esto está entre comillas porque obviamente no es cuestión de que se le dé permiso, sino que simplemente no lo dejan ir. Es lo que comúnmente o burdamente lo expresamos nosotros como médicos. No lo dejan ir porque se les dice frases como tienes que echarle ganas, tienes que levantarte, tienes que recuperarte, y sabemos como médicos pues ya la situación tan que ya está en una fase agónica, que ya no va a haber una recuperación y que aún así escuches a la familia, tienes que recuperarte, tienes que levantarte por tus hijos, tienes que seguir luchando. Y eso es no darle permiso de descansar al paciente. El paciente escucha esas palabras y el paciente espiritualmente sigue teniendo ese compromiso, esa angustia de seguirse quedando, de seguir luchando, de seguir, aunque lo creamos increíble, de seguir estando aquí para su familia, porque es algo emocionalmente importante para él. ¿Qué necesidades tiene una familia que se está enfrentando a una separación de este tipo? Pues que nosotros como médicos seamos claros en la información, con una información realista, concisa y respetuosa, explicándoles en qué estado se encuentra el paciente y que algo importante que hay que aclarar es que un enfermo en fase agónica no hay un punto de retorno. Cualquier tratamiento que se le dé a un paciente en fase agónica no lo va a recuperar. Ni cirugía, ni terapia intensiva, ni una sonda, ni hidratación, ni alimentación, ni ninguna terapia curativa, ni quimio, ni radio, ni nada va a hacer que el paciente recupere su estado de salud. Una fase agónica es un punto de no retorno en donde no hay vuelta atrás y que cualquier tratamiento va a ser fútil, ¿sale? No va a hacer que el paciente mejore su estado de salud. Asegurarse de que se está haciendo todo para que su ser querido esté confortable, que no va a tener sufrimiento en esos últimos momentos, contar con la disponibilidad y comprensión y apoyo del equipo de los cuidados paliativos, estar todo el tiempo con su ser querido, la familia, que tengan intimidad y privacidad para que tengan el contacto físico y emocional, porque en un medio público pues no tienen esa intimidad y privacidad, ¿no? O sea, no están solos con su familia. Por eso lo ideal es que estén en su casa, es que estén en su domicilio, es que estén en compañía de su familia. Participar en el cuidado del enfermo, que se repartan las responsabilidades, reparar la relación y poder explicarse y perdonarse. Por eso es importante incentivar que la comunicación entre paciente y familia exista, a pesar de que el paciente ya pueda haber perdido la comunicación, explicarles que ellos sí pueden expresarse con el paciente, que ellos sí pueden hablar al paciente, aunque no puedan recibir una respuesta del paciente, de compañía y apoyo emocional y conservar la esperanza. ¿Pero la esperanza de qué? Esperanza de que el paciente no va a sufrir. Y el apoyo espiritual de cualquiera de, no religión, sino que espiritualmente él esté tranquilo, el paciente esté tranquilo y sobre todo la familia esté tranquila, no en el aspecto únicamente religioso, sino que se hayan cumplido las metas y los objetivos espirituales, ¿sí? La conexión consigo mismo. Habló con sus hijos, dejó pendientes, se habló de los deseos que tuvo el paciente con su final de la vida, los deseos se cumplieron, no sé, esos pendientes personales que tuvieron con él, el hijo de Estados Unidos pudo hablar con él,
esos detalles espirituales se tienen que hablar y resolver. Entonces estamos hablando de que hay que proporcionar a nuestros pacientes una buena muerte. ¿Qué es una buena muerte? Una buena muerte se ha confundido con el término de eutanasia, ¿no? Eutanasia no es el terminar, bueno, se ha dejado como término eutanasia el terminar directamente con la vida de una persona, pero buena muerte ya la entendemos nosotros. De acuerdo a nuestro idioma, de acuerdo a nuestro contexto paliativo, como una muerte libre de estrés y sufrimiento que se pueda evitar para el paciente, la familia y sus cuidadores, de acuerdo con los deseos del paciente y de la familia, y de forma razonable, consistente con los estándares éticos, culturales y clínicos, o sea, que concuerde con la ética, con la cultura y con la clínica de la persona, de la familia y de los médicos. Que todos en conjunto, como equipo, estemos de acuerdo, todo con el objetivo de liberar al paciente del estrés y del sufrimiento que se pueda evitar para el paciente. Hay situaciones en donde no puedes liberar de una hemorragia masiva, no puedes evitarlo, pues si no puedes evitar la hemorragia masiva, pues entonces puedes sedar al paciente. ¿Me explico? Vamos a ver más adelante eso. Diferencias con los términos que se han utilizado de suicidio asistido, eutanasia y lo que se utiliza en cuidados paliativos de sedación paliativa. Suicidio asistido es cuando se prescribe o se suple un medicamento letal por el médico al paciente que la solicite, que la pida. Este medicamento es autoadministrada por el paciente con el objetivo de terminar con su vida. La eutanasia es la administración de los medicamentos con la intención de terminar con la vida explícitamente solicitada por el paciente, y la sedación paliativa es la administración de medicamentos en dosis y combinaciones adecuadas para disminuir la conciencia del paciente, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas que son refractarios, que es lo que vamos a ver adelante. Entonces, hablando de atención al final de la vida, lo que hacemos en atención paliativa y atención al final de la vida, en cuidados paliativos podemos sedar al paciente. Es una sedación paliativa. Esta puede dividirse en 4 tipos. Una sedación que puede ser superficial, intermitente, profunda o continua. Este tipo de sedaciones, como su nombre lo dice, puede ser superficial, que el paciente te pueda responder, que puede estar semiconsciente, intermitente, que la puedas interrumpir, profunda, que el paciente no pueda tener una respuesta, y continua, que sea hasta que el paciente termine su vida. ¿Sale? En donde la disminución de el nivel de conciencia del enfermo es la administración de los medicamentos apropiados con el objetivo de evitar el sufrimiento causado por uno o más síntomas refractarios. ¿Qué es un síntoma igual? La sedación paliativa en una situación de agonía, pues es una sedación cuando se determina que estamos en una situación precisamente de agonía. La situación de agonía es cuando tenemos los criterios de Menten y cuando existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, trastornos cognitivos, dificultad para la ingesta y pronóstico de vida limitado a horas o días, como ya lo veíamos con los criterios de Menten. La situación de un síntoma refractario, veíamos que para dar una sedación paliativa, pues se tiene que dar el síntoma refractario. ¿Qué es un síntoma refractario? Pues es aquel que no se puede controlar con tratamientos disponibles. Un ejemplo, un síntoma refractario es aquel dolor que tú ya le estás dando morfina y no se quita el dolor con morfina.
Tú le estás dando morfina y le das buprenorfina, que es más potente que la morfina y no se alivia con buprenorfina. Le cambias a metadona, aunque es un medicamento más potente, y no se alivia con metadona. Entonces ya le diste morfina, buprenorfina, metadona. Valora si puede bloquearse el paciente. Bloqueas al paciente. Ya le hiciste un bloqueo, no se alivia con bloqueo, no se alivia con medicamentos. El síntoma es refractario. El dolor sigue siendo muy intenso y las escalas funcionales y el pronóstico de vida es limitado, es reservado, es muy corto. Entonces, ya hiciste los tratamientos en un tiempo razonable, breve. En una fase agónica tiene que ser breve, razonable, corto, tienes que actuar rápidamente. Y no funcionaron los tratamientos, este requiere una sedación, disminución de la conciencia, ¿sale? ¿Qué indicaciones tiene la sedación paliativa? Primero, tienes que evaluar si tienes el diagnóstico de final de la vida. Si no tienes el diagnóstico de final de la vida, número uno, pues no tiene indicación de una sedación paliativa. Dos, que si sí está en situación de final de la vida, que tenga síntomas y sufrimiento físico o psíquico refractario. Y número tres, que el paciente tenga la competencia de tomar decisiones. Si ya no tiene competencia de tomar decisiones, y el diagnóstico de tomar de final de la vida, en caso de que él no pueda tomar decisiones, en este caso, y solo en este caso, a diferencia de eutanasia y suicidio asistido, lo puedes platicar con la familia, ¿sí? Y a continuación se los voy a explicar. Si no queda claro cómo vamos a diagnosticar el final de la vida, pues podemos utilizar escalas como ya les he explicado, las escalas funcionales de Karnofsky, ¿sí? Si tenemos una escala de Karnofsky con una escala funcional de 10, de 20 o de 10 y factores pronósticos propios de la enfermedad, metástasis avanzada, tumoraciones cerebrales, ya no despierta, ya no orina, etcétera, como ya les he explicado, bueno, pues ya es una fase avanzada de la enfermedad. ¿Cómo vamos a evaluar si el paciente es competente a la hora de tomar decisiones? Bueno, vamos a evaluar porque la conciencia puede fluctuar, puede estar despierto de repente, puede estar más dormido en momentos. Entonces, vamos a valorar esa situación, si está más despierto o si está más dormido, con la situación, la experiencia del equipo a la hora de tomar decisiones. ¿Qué información debemos de comunicar a la familia y al paciente cuando se va a dar sedación paliativa? Son todos estos puntos y principalmente, número uno, ¿en qué situación clínica te encuentras? Situación del enfermo. Tu situación física, ¿sí? Que se encuentra en una situación física de diagnóstico de final de la vida, que ya no hay una situación de que se pueda curar, la supervivencia que se espera, ¿sí? Que se dé o no sedación paliativa, se espera un pronóstico de vida reducido, el sufrimiento que se va a presentar con o sin sedación paliativa, que hay sufrimiento refractario, que ya se le dio tratamiento para el dolor, que ya se le dio tratamiento para disnea, que ya se le dio tratamiento para todo esto y no ha funcionado. El objetivo de la sedación, que es aliviar el sufrimiento por el cual está pasando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los medicamentos? Que es disminuir el nivel de conciencia para que no tenga este sufrimiento. Los efectos sobre el nivel de conciencia, que no va a haber comunicación, que no le van a poder alimentar porque no va a poder deglutir. Un paciente dormido no puede deglutir. Es una de las principales preguntas. ¿Y cómo le vamos a dar de comer, doctor? ¿Cómo va a tomar agua? La supervivencia, que va a ser la misma. Existen metaanálisis que es lo mismo, la misma supervivencia. Las posibles complicaciones, y este es el principio de doble efecto,
como es una situación tan delicada y los fármacos que se utilizan pueden generar un principio de doble efecto, que más adelante se los voy a explicar, puedes generar un principio de doble efecto. Entonces, tratamientos después de la sedación: maximizar el confort, poner en posición cómoda al paciente, hidratar la boca, limpiar los ojos, mantener cómodo al paciente si se presenta fiebre, no poner medios físicos, tapar con una sábana, dar el máximo confort. Y los resultados, si no aceptan la sedación, ¿cuál va a ser el sufrimiento? ¿Cómo va a estar el paciente? ¿Sí? Se va a seguir quejando, va a seguir teniendo dolor, y la supervivencia que se espera si no se ceda al paciente, que va a ser exactamente la misma. ¿Qué esperamos de la sedación? ¿Cómo esperamos mantener al paciente con... hay que medir cómo vamos a tener a nuestro paciente, pues con una escala de Ramsey que entre un nivel 4 y 5, con una respuesta a estímulos con una respuesta lenta a un estímulo doloroso. No profundizado, porque un nivel 6 sin respuesta, pues lo vamos a tener sumamente intoxicado con el medicamento. Lo que esperamos es que únicamente el paciente se encuentre tranquilo, sin molestia. ¿Sale? De acuerdo al procedimiento, pues es recomendable que se lleve a cabo en el lugar en donde sea atendido, ya sea en su domicilio o en el hospital que está siendo atendido. Y la elección del fármaco, el midazolam, siempre ha sido una de las primeras opciones. Si estamos en un hospital, pues la vía endovenosa es la que se reserva en casos de urgencia, en caso de una hemorragia masiva o etcétera, pero generalmente utilizamos la vía subcutánea. Debemos de hacer evaluaciones y seguimiento constantemente, revisar periódicamente el nivel de sedación de acuerdo a la escala de Ramsey, evaluar y dejar constancia en la historia clínica de los signos vitales, de la frecuencia respiratoria, etcétera, y estar en constante comunicación con la familia. Es un trabajo sumamente de cercanía. Aquí están las dosis, más que nada dejarles dosis, dejarles protocolos de actuación. Es muy difícil que ustedes inicien sedaciones paliativas en domicilio, es muy difícil que ustedes inicien protocolos de actuación de sedación paliativa en domicilio, sería muy arriesgado dejarles una responsabilidad como tal de dejarles una sedación paliativa a ustedes, y más porque no hay midazolam actualmente por la situación de COVID, pero que sepan que levomepромacina y propofol tampoco hay en estas situaciones de pandemia. La realidad es que no hay estos fármacos y que estamos utilizando otros protocolos de actuación en estos casos de crisis de fármacos, pero que sepan que el objetivo siempre va a ser de disminuir la conciencia del paciente, ¿no? Vamos a tratar de hacer estos protocolos de actuación. Si ustedes identifican un paciente en situación final de la vida, y hacen una hoja de referencia, contrarreferencia con nosotros, mandan al familiar con la hoja de referencia con nosotros al Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, nosotros vamos a hacer lo posible por darle la atención. Ojalá se pudiera darle la atención a todos los pacientes que tengan esta situación de final de la vida, y que al menos ustedes puedan identificar esta situación de final de la vida y que puedan darle, al menos que ustedes puedan sacar su recetario de controlados y darle al menos alivio del dolor, y que tengan a la mano un recetario de controlados y que tengan la posibilidad de recetarle morfina, al menos en sus últimas horas de vida al paciente. Este protocolo de actuación, sabemos, bueno, que midazolam, en caso de que ustedes sea necesario y ustedes
tengan la posibilidad de conseguir midazolam, siempre va a ser la primera opción. Vía subcutánea pueden utilizar bolos de 2.5 miligramos de bolo inicial, repartidos en dosis cada 4 horas. Con eso vamos a dar, ya sea en delirio, en domicilio o en hospital, vía intravenosa, o cualquier otro síntoma de predominio. Ya sabemos que levomepromacina no hay. En domicilio o en hospital, midazolam, como les digo, es la primera opción. 2.5 a 5 miligramos cada 4 horas es la dosis recomendada. En caso de que se desarrolle tolerancia, pues se tienen que duplicar las dosis. Las dosis de rescate pueden ser utilizadas, como les digo, estas son ya dosis más avanzadas, dosis ya que utilizamos en caso de que la agonía se prolongue o perdure más de 48 horas, que esto suele ser sumamente raro. Pero en resumen, vamos a tratar de disminuir la conciencia del paciente. Si ustedes dan algo de alivio a esta situación de atención al final de la vida y pueden ayudar al paciente con algo de disminución de la conciencia con esta benzodiazepina, tan útil y que actualmente está tan escasa, van a mejorar esta atención al final de la vida. Este es un mapa que ya les mostré en otras situaciones de la calidad de muerte a lo largo del mundo, en donde los países más azules es en donde mejor se muere. México es el número 23, el Reino Unido es el número 1. Nos falta mucho, necesitamos políticas de salud y cuidados paliativos a nivel gubernamental, recursos humanos, accesibilidad del cuidado, calidad en el cuidado, y que la comunidad esté comprometida, que sepa que son los cuidados paliativos. Y aquí me dieron si la sedación paliativa en realidad causaba más que nada un adelanto o una prolongación de la agonía, y se encontró que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el grupo sedado y no sedado. De los 14 estudios de 1,137 pacientes que recibieron sedación paliativa, de 4,167 adultos, ninguna mostró una diferencia entre el grupo que se sedó y no se sedó. Todos tuvieron el mismo tiempo de mortalidad. Conclusión, para concluir esta cierre de pláticas de sedación de cuidados paliativos, debemos de ver que los cuidados paliativos, más que cuidados, debemos de dar atención, ¿no? En lugar de cuidado. ¿Por qué? Porque debemos de poner atención en nuestro paciente, en lo que nos dice, en lo que necesita de nosotros. La pregunta que debemos de hacer como médicos es: ¿qué necesita usted, paciente, de mí como médico? No, no es ¿cuál es su motivo de consulta? ¿No? ¿Qué le voy a dar de receta? ¿Qué le voy a dar de medicamento? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a curar? Sino, ¿qué necesita de mí en cuestión a qué atención le voy a dar? ¿Cómo le voy a poner atención? ¿Cómo lo voy a escuchar? Porque si no escuchamos, no podemos brindarle el siguiente paso, que es ver a la persona en su totalidad en lugar de únicamente el aspecto físico, porque solamente vemos el aspecto físico. Viene por dolor, viene por vómito, viene por náusea, viene por neuropatía diabética, viene por hipertensión, viene por etcétera. Hay que ver si el paciente, y ustedes lo han visto, que
perdió su trabajo, hay que ver que el paciente perdió perdió algo, que el paciente, tiene otros problemas económicos, que tiene, una situación espiritual importante, que tiene un duelo, que tiene muchos aspectos espirituales, y darle prioridad a la receptividad y presencia compasiva. ¿Qué hay que hacer? Estar presentes para él, ¿no? Como equipo, como personal de salud, como médico, como enfermera, como psicólogo, como nutriólogo, como trabajador social, estar presentes en lugar de intervenir, en lugar de llega, canalízalo, tómale signos, revísalo, simplemente estar presentes, escucharlo, darle la atención que merece el paciente, ya estamos haciendo un cambio y ya perciben ese alivio que necesitan del sufrimiento nuestros pacientes. Ese es el cambio que nosotros les invitamos a realizar para la mejoría del sufrimiento y alivio del dolor en este tipo de pacientes. Eso sería todo de mi parte y eso es la atención al final de la vida. Espero que les haya servido y cualquier duda estamos a sus órdenes en el Instituto Palía. Muchas gracias.